Fátima Rivera Vázquez del sexto semestre, Grupo E, Capacitación de Electrónica. Bueno, yo voy a explicar los tipos de cable que se emplean en una instalación residencial. Para que una instalación eléctrica sea viable, económica y técnicamente, es indispensable que el arquitecto identifique los tipos y características de los cables para emplearlos en el proyecto arquitectónico según sus particularidades. Cable eléctrico es un conjunto de alambres hechos de algún material conductor de electricidad, como el cobre o el aluminio, que es recubierto por un material aislante y protector. Las partes de un cable eléctrico: está el conductor eléctrico, la capa de relleno, el aislamiento y la cubierta. El conductor está formado por varios alambres, también conocidos como hilos de cobre o aluminio, que transportan la electricidad. La capa de relleno. La capa se encuentra entre el aislamiento y el conductor, que sirve para darle la forma circular u oval al cable eléctrico de forma homogénea. El aislamiento es el material que recubre los alambres del conductor, evitando que la energía eléctrica escape. Y por último, la cubierta. Es el material que protege al cable de la intemperie y elementos externos. Están los tipos de conductores, y está el conductor de alambre desnudo, el conductor de alambre aislado, el conductor de cable flexible y el conductor de cordón. Conductor de alambre desnudo está formado por un solo alambre o aluminio sólido y rígido, sin recubrimiento, y se usa para conexión a tierra física. El conductor de alambre aislado está formado por un solo alambre de cobre o aluminio sólido y rígido, recubierto de una capa aislante de material plástico, para que el conductor no entre en contacto con ningún otro elemento. Con otros conductores o personas se usa para conectar motores eléctricos y contactos al conductor de alambre desnudo o tierra física. Conductor de cable flexible está formado por múltiples alambres finos o de cobre y de aluminio de tipo flexible, recubiertos por un material plástico. Se puede doblar con facilidad, por lo que es más usado en instalaciones eléctricas para la arquitectura. Conductor de cordón está formado por dos o más grupos de alambres de cobre o aluminio, que tienen su propio aislante de material plástico y se envuelven de manera conjunta para formar una unidad. Se usa para conectar equipos o motores especializados en arquitectura. Aislamientos para cables eléctricos. Para identificar el tipo de aislamiento de un cable, se deben revisar las inscripciones sobre el cuerpo del cable y se definen por las abreviaturas en inglés de la siguiente manera. De hecho, son 6. La primera es T, y voy a poner el nombre acá arriba porque no me sale. Y este es el aislamiento termoplástico. Este material lo tienen todos los cables de venta en México. El segundo es H, cable resistente al calor hasta 75 grados. El tercero es H, cable resistente al calor hasta 90 grados. El cuarto es W, es un cable resistente al agua y a la humedad. El quinto es LS, es un cable que tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. El último es SPT, y este cable se le denomina cordón dúplex, que compone de dos cables flexibles y paralelos, con aislamiento de material plástico que están unidos entre sí. De manera general existen dos tipos de aislantes: los aislamientos termoplásticos y los aislamientos termoestables. Por acá igual le voy a dejar una tablita donde aparecen los dos. Con las medidas y los usos de los cables electrónicos. Son varias, y las medidas sería calibre, diámetro en milímetros, consumo de corriente y ejemplos.
El primero sería un calibre de 6 con diámetro de 16 milímetros y consumo de corriente muy alto. El ejemplo sería aires acondicionados, centrales, equipos industriales y se requiere una instalación especial de 240 voltios. El segundo sería un calibre de 8 con un diámetro en 10 milímetros, consumo de corriente alto y el ejemplo sería aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. El tercero es un calibre 10 de diámetro 6 milímetros, consumo de corriente medio alto y el ejemplo sería secadoras de ropa, refrigeradores, aires acondicionados de ventana. El siguiente sería un calibre 12 con 4 milímetros. Sería un calibre 12 con un diámetro de 4 milímetros, con un consumo de corriente medio y los ejemplos serían hornos de microondas, licuadoras, contacto de casas y oficinas y extensiones de uso rudo. El siguiente sería un calibre 14 con diámetro de 2.5 milímetros y un consumo de corriente medio bajo. El ejemplo sería cableado de iluminación, contactos de casa y extensiones reforzadas. El siguiente sería un calibre 16 con un diámetro de 1.5 milímetros, un consumo de corriente bajo y el ejemplo sería extensiones de bajo consumo y lámparas. El siguiente sería un calibre 18 con un diámetro de 1 milímetro, un consumo de corriente muy bajo y los ejemplos serían productos electrónicos como termostatos, timbres o sistemas de seguridad. Después seguimos con las características técnicas de los cables eléctricos. Los rangos de tensión de los cables eléctricos son cables de muy baja tensión de hasta 50 voltios, cables de muy baja tensión de hasta 1000 voltios, cables de media tensión de hasta 30 kilovoltios, cables de alta tensión de hasta 66 kilovoltios y cables de muy alta tensión por encima de los 770 kilovoltios. Luego seguirían los amperajes que soportan los cables eléctricos, pero para que entiendan mejor les voy a dejar una imagen con una tablita. Para terminar vamos a explicar la clasificación de los cables eléctricos por colores. Y es que hay muchos colores de cables, como puede ser el café, el gris, el negro, el blanco o el azul, o con rayas, etc. Y los cables se fabrican con un aislamiento de color específico, que sirve para poder clasificar el uso del cable en una instalación eléctrica. Empezando por cable negro, café o gris. Con cualquier de estos tres colores se puede distinguir el cable de la fase en una instalación eléctrica y muchas veces se usa el tipo de color según la estética del aparato o de la decoración de interiores. Blanco o azul. Se usan estos colores para definir al cable que se usará como neutro o muerto, aunque también se usan para tomas de tierra en motores y conductos, pero solo se conectan al transformador para así llevar la energía de vuelta. Verde o amarillo. Son los cables empleados en la toma tierra física. Se pueden usar colores diferentes a los ya descritos, excepto aquellos que tienen una raya. Para identificar el cable de corriente eléctrica. El color más común es el rojo. Cuando hay muchos cables es fácil identificar dónde va cada uno, sobre todo cuando se usan diferentes tipos de colores. Cables de colores con rayas. Los cables de colores con rayas se usan como guía para identificar cuál cable neutro va con cuál cable de fase, o si son tan neutrales como los blancos. Espero les haya servido la información. De no ser así, investiguen ustedes. Pueden investigar más porque hay muchos más sitios para investigar.
Perdón por si hay mucho ruido y todo eso, la verdad es que este es un proyecto de la escuela, bueno, es parte de lo que nos pide el profesor, así que gracias.